ver, Sí, listo. Vamos a ver la unidad mecánica 2, ¿no? Que nos dice, tenemos el movimiento armónico simple, el oscilador armónico simple y las ondas. La ecuación de movimiento armónico simple, ecuación de velocidad y ecuación de aceleración. Son los tres puntos que vamos a ver primero. Después la dinámica de oscilador armónico simple, el péndulo simple, lo que es con respecto a las ondas, ondas mecánicas, características de las ondas armónicas y ondas sonoras, fenómenos básicos. Vamos a ver. Noticias, me dice, según la Organización Mundial de la Salud, en la Unión Europea, alrededor del 40% de la población está expuesta al ruido del tráfico con un nivel equivalente de presión sonora que excede el 55 en el día y 20% de estas expuestas al 65. Si se considera la explosión total al ruido del tráfico, se puede calcular que aproximadamente la mitad de los europeos viven en zonas de gran contaminación sonora. Pueden ver esta noticia en este link. Movimiento armónico simple, chicos. Las agujas de un reloj se mueven constantemente, sin embargo, su trayectoria es siempre la misma. Y a intervalos de tiempos regulares, de tiempo, su posición, su velocidad y su aceleración normal se repiten. Decimos que se trata de un movimiento periódico. ¿Por qué periódico? ¿Quién me dice un poco de lo que es lógico con respecto a movimiento periódico? ¿Qué se refiere con periódico? se podrá decir que es un movimiento que no es continuo, sino que va cada cierto tiempo, por así decirlo. Y así en un cierto tiempo, ¿no? Que guarda un periodo determinado, se puede decir, ¿no? Entonces, excelente. Un cuerpo o partícula de este describe un movimiento periódico cuando las variables de posición, velocidad y aceleración de su movimiento toman los mismos valores después de cada intervalo de tiempo constante denominado periodo. Un ejemplo de movimiento periódico es el movimiento circular uniforme, en el que el móvil se desplaza siguiendo una trayectoria circular con velocidad angular constante. Supongamos que en un momento dado se encuentra en el punto y se presentan unos valores determinados por su vector de posición, su velocidad lineal y su aceleración. Tenemos aquí, ¿qué es esto? ¿Quién me recuerda qué significa esta W invertida? ¿Recuerdan qué es? Esto se llama velocidad angular, ¿no? Eso es lo que significa eso, ¿ya? Tenemos la velocidad angular es igual a una constante. Supongamos que en un momento dado se encuentra en un punto y se presentan dos valores determinados. Transcurrido un tiempo constante denominado periodo, habrá recorrido una circunferencia completa y volverá a estar en la misma posición y se repetirá los valores de dichos variables. ¿Hasta aquí está entendido lo que estoy explicando? ¿Quién me da un pequeño resumen de lo que dije? O empiezo a nombrar chicos. Vamos con Mayerly. Cuénteme, ¿qué es lo que acabé de decir? Puede llegar, digamos, como se cae una moneda al suelo y esta moneda va a girar un determinado periodo que puede establecerse en diferentes tiempos, pero no siempre va a andar en la misma velocidad o en mismo movimiento. Ya, más o menos, no, no está del claro todo. Harvey, no entendió. Pero hablen, chicos, si no entienden para poderles explicar. Waleska, O sea, yo poniéndolo como ejemplo, diría que es el hecho de, por ejemplo, las sillas que se giran. Normalmente están estáticas hasta que una persona viene, se sienta y empieza a moverse, pero se vuelve a quedar estática. Eso considero yo que es como un periodo, o sea, el periodo que nos está explicando, porque literalmente está estático y de la nada se mueve, pero se vuelve a quedar estático y vuelve a girar después de un tiempo.
Ya, pero no es lo mismo que Mayerly, no es un movimiento constante. Aquí habla de un tiempo determinado constante. Para que sea constante, ¿qué debe ser el giro? Constante. Un determinado tiempo vuelve a girar de la misma manera. Es como, por ejemplo, tenemos los planetas, la luna, tenemos el reloj. Ya va a girar la manilla del reloj va a girar con un determinado constante. Ya, a eso se refiere en este caso. Ya, es como un ciclo. Ya, un ciclo dice que va a empezar por un lado y va a terminar en el mismo punto. Y ahí se va a repetir lo mismo en un periodo de tiempo determinado y constante. ¿Está entendido? Ya. Por ejemplo, tenemos el movimiento de la luna alrededor de la Tierra, el de este alrededor del Sol o el movimiento de las agujas de un reloj, lo que les comentaba, son ejemplos de movimientos periódicos, pero no todos los movimientos periódicos son circulares. Observa los cuerpos de la figura, se mueve alternativamente a uno y al otro lado de una posición central o equilibrio siguiendo siempre la misma trayectoria. Decimos que efectúan un movimiento oscilatorio o vibratorio, que es el péndulo, ¿no? Ustedes se han visto, me imagino que el péndulo, por lo general los doctores o van a algún laboratorio o en algunas oficinas existe el péndulo y hace un movimiento oscilatorio repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo con los que no son circulares, ¿no? Los movimientos periódicos no circulares, porque estos llegan a un determinado, claro que también depende de la fuerza, ¿no? En que se dé este movimiento, pero por lo general es el mismo. Una partícula describe un movimiento vibratorio o oscilatorio cuando se desplaza sucesivamente al otro lado y al otro de su posición de equilibrio, repitiendo a intervalos regulares de tiempo y su variables cinemáticas. Cada vez que un cuerpo vuelva a la posición de partida moviéndose en el mismo sentido, decimos que ha efectuado una oscilación y que en ello ha invertido un tiempo constante el periodo. Las oscilaciones de un péndulo, lo del cuerpo que vibra libremente al colgarlo de un muelle o las de una cuerda en un instrumento musical, como por ejemplo en la guitarra. Ya en la guitarra tenemos el arpa, esos son movimientos oscilatorios vibratorios, ¿ya? Porque dependiendo de la vibración suena, ¿verdad? Son ejemplos de oscilaciones mecánicas. En el sistema oscilatorio es una masa inicialmente separada de su posición de equilibrio. Cuando estas oscilaciones son muy rápidas, se denominan vibraciones y el movimiento correspondiente al movimiento vibratorio. Para observar un caso concreto del movimiento vibratorio podemos efectuar un montaje como el de la figura. ¿Qué son estos, chicos? ¿Quién me explica qué movimiento tiene y por qué sería vibratorio? Son resortes, Y ahí, ¿por qué sería vibratorio, Waleska? Cuente. ¿Cómo se imagina usted por qué es vibratorio? La misma palabra lo dice. porque el momento de lo que se dispara el resorte se empuja desde abajo y eso haría que vibre prácticamente. Ya, y que quede en un movimiento, una especie de movimiento vibratorio, ¿no? Es como que no se queda totalmente quieto. Ya, simplemente es como que porque es un alambre, es un cuerpo elástico, entonces queda en un movimiento que vibra. Por efectuar un montaje como el de la figura, colocamos un cuerpo de masa en el sujeto del muelle elástico de longitud 1, por ejemplo, en este. Fija un extremo, es decir, este, que puede deslizarse sin razonamiento por una superficie horizontal. Al aplicar una fuerza extrema al muelle, ¿por qué? Porque aquí vamos a aplicar fuerza. O sea, esto no va a funcionar solo. Ya, esto funciona con una fuerza determinada que le damos. En el caso del péndulo es igual, ¿no es cierto? Para que funcione el péndulo debemos de un ladito pues tirar y dejarle caer para que tenga este movimiento oscilatorio vibratorio. La posición inicial de reposo sería cero porque está en reposo, ¿no es cierto? No he hecho ni efectuado nada, en este caso no se va a mover. Hasta el punto D al cesar la fuerza del cuerpo. Primero sobrepasa la posición cero hasta alcanzar la posición B. ¿Por qué? Porque ya tengo, como decía Waleska, una fuerza que jala y simplemente va a llegar a una posición. Después vuelve a la posición D con la posición B y así sucesivamente. Es decir, va a llegar en esta posición, ¿no es cierto? Porque yo voy a jalar, esto es mi fuerza y mi retención es el momento de regresar, ¿no es cierto? Va a haber una especie de movimiento oscilatorio de esta manera. ¿Ya? Sí creo que ven mi mausito, ¿no es cierto? No les puedo explicar con las manos porque no me van a ver.
Ya, pero va a haber una especie de movimiento oscilatorio así, de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto específico, como este, un punto específico. Le jalo y va a retroceder y va a seguir el movimiento, ¿no es cierto? Ese va a ser un movimiento del que les estoy explicando, que no sea totalmente circular, pero sí es un movimiento que va a repetirse un cierto periodo, porque si yo voy a jalar nuevamente, igual va a pasar el mismo movimiento, ¿no es cierto? Y va a llegar a un punto de vibración. Es decir, que describe un movimiento rectilíneo oscilatorio en todo el punto cero, que se convierte en el centro de oscilación y de equilibrio. Dice que observemos que este movimiento se produce por el muelle que ejerce el cuerpo una fuerza recuperadora que lo devuelve en posición del equilibrio. Lo mismo, ¿no? Pasa esa situación. Si tomamos como origen de referencia la posición de equilibrio, es decir, aquella posición desde el muelle, no ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo. ¿Cuál era el muelle, chicos? ¿Qué es el muelle en este caso? Eso me parece que sí les expliqué algún momento o no. ¿Qué es el muelle? El muelle es de estos, chicos. Esto es el muelle. Ya es mi punto fijo, donde yo voy a realizar el movimiento. En el caso del péndulo, el muelle creo que es algo así como una T, ¿no? Porque los péndulos están de este lado así. Ya es mi parte sólida. Y ahí para que se entienda de mejor manera, porque les veo con una carita de que como que no están entendiendo mucho. Dice que observo que este movimiento se produce porque el muelle ejerce sobre el cuerpo una fuerza recuperadora que lo devuelve en la posición de equilibrio. Si tomamos en el origen de referencia la posición del equilibrio, es decir, aquella posición donde el muelle no ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo, la fuerza recuperadora tiene una dirección del vector de posición, pero de sentido contrario. A este podemos expresarla como el vectorialmente a partir de la ley de Hooke. ¿Qué nos decía la ley de Hooke? Que la fuerza es igual a menos la constante recuperadora del muelle por, en este caso, el vector de posición, o también que es igual a menos la constante por la posición por el vector unitario según el sentido positivo en el eje X. Cuando se trata de Y vectorial, se trata de X. Cuando se trata de J, se trata del Y. Ya, eso sí habíamos visto, creo que en las anteriores clases alguna vez. Cuando la fuerza resultante que efectúa sobre un cuerpo varía periódicamente de manera proporcional al desplazamiento, el cuerpo describe un movimiento vibratorio que se denomina movimiento armónico simple, ¿ya? O también llamado el MAS, ¿ya? El movimiento oscilatorio de un cuerpo sobre una trayectoria recta es armónico simple cuando está sometido a la acción de una fuerza de restitución proporcional al vector de posición, como origen en su punto de equilibrio centro de oscilación y de centro contrario. La ecuación de movimiento armónico simple, o también llamado MAS, ¿no? Para describir completamente el MAS, debemos obtener las ecuaciones que nos permitan conocer la posición, la velocidad, la aceleración de una partícula en un instante dado. Pero antes hemos de recordar y definir algunas características de este movimiento. En este libro se utiliza F minúscula como el símbolo de la frecuencia, ¿no? Así que no se confundirán con frecuencia y fuerza. Ya verán, en este caso, la fuerza, ¿cuál es la diferencia? Es que la fuerza por lo general está con mayúscula y a veces está con una vectorial arriba. Lo que es una F minúscula está representada en este caso como frecuencia. Ella también representan mediante una letra V, ¿no? Que no sería como vibración, sino que como frecuencia mismo, bueno, vibración también, que es algo similar. Así que tomen en cuenta eso, ¿ya? Vamos a seguir. La vibración o oscilación de distancia recorrida por la partícula es un movimiento completo de vaivén, es lo que yo les decía, un movimiento así, ¿no? Va a regresar a la misma posición. El centro de oscilación es el punto medio de la distancia que separa las dos posiciones extremas alcanzadas por la partícula móvil. Puede ser el muelle, puede ser el momento de alcanzar, por ejemplo, como hay un movimiento, aquí puede ser el punto cero. Del péndulo, como se mueve de un lado al otro, puede ser el punto cero en la mitad. La elongación es la distancia que en cada instante separa la partícula móvil del centro de oscilación, tomando como origen de la elongación
viene dada por la coordenada de posición de la partícula en un momento dado. Consideramos positivismo los valores de estas coordenadas a la derecha del punto cero y negativos a su punto de izquierda, ¿no? La amplitud es el valor máximo de la elongación, o sea, la distancia entre el origen cero y el punto D. Es decir, todo esto. La frecuencia es el número de oscilación efectuado en la unidad del tiempo en la inversa del periodo, que sería frecuencia es igual a uno sobre el tiempo, que también es periodo. Su unidad en el sistema internacional son los hercios, siendo un hercio es igual a un segundo a la menos uno. La pulsación, que en este caso ya no va a ser angular, ¿no? Lo que hablábamos arriba, sino que es pulsación. El número de periodo comprendidas en 2 por pi. ¿Cuánto valía pi? ¿Quién me dice? 3.14. Excelente. Entonces, 2 por 3.14 unidades de tiempo, que en este caso pulsación es igual a 2 por pi por frecuencia. Su unidad en el sistema internacional son los radianes por segundo, la menos uno. Y esto ya les expliqué cómo es un movimiento, pues esto es un movimiento, este es otro y este es otro y llegan a un punto de equilibrio. La ecuación fundamental del movimiento armónico simple describe cómo variar el valor de la elongación a lo largo de una trayectoria recta con el transcurso del tiempo. Esta variación es igual a que x es igual a la frecuencia por el tiempo o periodo, bien expresada en la ecuación siguiente mediante una función de seno del ángulo que como está sabido, varía periódicamente, ¿no? Es decir, tenemos la posición es igual a A por el seno por el ángulo de la fase o fase en radianes más la fase inicial o constante de radianes. Una partícula posee un movimiento armónico simple a lo largo del eje X cuando su elongación o coordenada de posición sobre este eje se expresa mediante una función de sinusoidal o del tiempo dado, ¿no? Veamos un ejemplo de este cuadrito. Tenemos el tiempo, la variación, el seno y la posición. En el caso cero, pues la mayoría sería cero. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué será todo esto cero al principio? Porque está en reposo. Sí, excelente, porque está en reposo. Lo demás ya varía según qué, mi fórmula, ¿ya? En este caso, por ejemplo, 4, aquí ya variaría 2, 1, ya. Y así va sucesivamente. Es un movimiento que hablábamos, por ejemplo, de este alambre que se volvía de un lado al otro, pues es ese movimiento, ¿no? Y todo este movimiento tiene un movimiento oscilatorio vibratorio. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Entendieron todo o necesitan que les explique algo adicional? Pregunten nomás sin miedo. No, ninguna, profesor. Está entendido, ¿verdad? Listo, chicos. Eso es con respecto al día de hoy. Les dejo no les canso más. Tampoco no les puedo dar una clase tan extensa por el hecho de que en este momento no hay luz. Entonces espero que se haya explicado todo y que puedan realizar las actividades sin ningún problema, ¿ya? Ya deben estar las actividades en la plataforma, revisar por favor. Y nos estaríamos viendo la próxima clase, chicos. Nos vemos el día de mañana, me parece. Chao, chicos. Ya pueden nomás salir de la reunión. Chao, licenciada, Dios la bendiga. Chao, Harvey, igualmente. Gracias.